La noche estaba llena de risas y conversaciones animadas. Mi familia se había reunido para una cena especial en la casa de mi hermano Carlos, en el barrio Salamanca de Madrid. Era el cumpleaños de mi sobrino Mateo, que acababa de cumplir 10 años, y todos estábamos allí para celebrarlo. El salón estaba decorado con globos azules y blancos, los colores del Real Madrid, el equipo favorito del niño. La mesa rebosaba de tapas, jamón ibérico, tortilla española y vino tinto de Rioja. Aunque yo no me sentía completamente cómoda, intentaba disfrutar del momento. Nunca me había llevado bien con mi cuñada Verónica. Desde el primer día que Carlos la presentó a la familia, hace ya 7 años, hubo algo en su forma de mirarme que me puso en alerta. Con el resto de la familia se mostraba encantadora, pero conmigo siempre tenía comentarios mordaces o miradas despectivas. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero con el tiempo comprendí que, por alguna razón, yo no le agradaba. Quizás veía en mí a alguien que podía influir en Carlos, o tal vez simplemente no le gustaba compartir la atención de mi hermano. Fuera cual fuese el motivo, la tensión entre nosotras era evidente para todos, aunque nadie hablaba de ello abiertamente. Por respeto a Carlos, siempre intentaba mantener la paz. Él y yo habíamos sido muy unidos desde pequeños. Huérfanos de padre desde temprana edad, nos habíamos apoyado mutuamente en todo. Verle feliz era lo más importante para mí, aunque no entendiera cómo podía estarlo con una mujer como Verónica. Así que acudía a las reuniones familiares, sonreía, ayudaba en lo que podía y procuraba mantenerme alejada de ella. Aquella noche, mi madre había preparado su famosa paella valenciana, y yo había traído una tarta de Santiago, especialidad de mi amiga gallega María, que tenía una pequeña pastelería en Lavapiés. Tía Carmen, con sus 70 años, contaba anécdotas de su juventud que hacían reír a todos, incluso al abuelo Pedro, que rara vez mostraba emoción alguna. Mi primo Javier y su esposa Lucía acababan de anunciar que esperaban su primer hijo, así que había mucho que celebrar. Cuando me levanté para servir un poco más de vino, tropecé sin querer con Verónica. Fue un accidente, apenas un roce en su hombro mientras ella se giraba para hablar con mi tía, pero su reacción fue desproporcionada. Sin darme tiempo a reaccionar, me lanzó un puñetazo que me hizo tambalear y caer sobre la mesa. Los cubiertos repiquetearon contra los platos y la conversación cesó abruptamente. El silencio que siguió fue más doloroso que el golpe mismo. «¿Cómo te atreves a tocarme, sucia mocosa?», gritó, con su rostro desfigurado por la furia. «Siempre estás buscando llamar la atención. Limpia mi vestido ahora y lárgate». El vino tinto había salpicado su vestido blanco, dejando pequeñas manchas rojizas que parecían gotas de sangre. Me quedé paralizada, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Busqué apoyo en las miradas de mi familia, pero todos estaban tan sorprendidos como yo. Mi madre, sentada al otro extremo de la mesa, tenía una expresión de horror. El pequeño Mateo se había escondido tras su abuela, asustado por la violencia que acababa de presenciar. La vergüenza me envolvió como una manta sofocante. Sentí como el calor subía a mis mejillas y como las lágrimas amenazaban con desbordarse. Miré a mi hermano, esperando que pusiera un alto a semejante humillación, pero su respuesta fue un golpe aún más duro. «Pídele disculpas y vete», dijo con voz firme, sin siquiera mirarme a los ojos. Mi respiración se cortó. Su voz era fría, implacable, como si yo fuera una extraña. No podía creer que mi propio hermano, el que siempre me había defendido, el que me consolaba cuando lloraba por las noches tras la muerte de papá, estuviera poniéndose del lado de esa mujer en algo tan injusto. «Carlos, yo no». Intenté explicar, pero me interrumpió. «No quiero oír excusas, Elena. Siempre has tenido problemas con Verónica. Esta vez has ido demasiado lejos». Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Problemas yo? ¿Ir demasiado lejos? ¿Acaso no había visto que fue ella quien me golpeó? Miré alrededor buscando apoyo, pero nadie dijo nada. Mi madre agachó la cabeza. Tía Carmen miraba su plato con expresión triste, y el abuelo Pedro se limitó a suspirar y negar levemente con la cabeza. En ese momento entendí que estaba sola. La familia que siempre había sido mi pilar, mi refugio, me daba la espalda. No por convicción, sino por cobardía. Nadie quería enfrentarse a Verónica y,
por extensión, a Carlos. Era más fácil sacrificarme a mí, la hermana que siempre entendería, la que perdonaría. Sin más opción, di media vuelta y salí de la casa con el pecho ardiendo de rabia y dolor. No recogí mi abrigo, no me despedí, no miré atrás. Las voces de la cena se reanudaron lentamente mientras cerraba la puerta tras de mí, como si mi salida hubiera sido la solución a un problema incómodo. La calle estaba oscura y fría, típica noche madrileña de principios de otoño. Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre las aceras vacías y el viento silbaba entre los edificios. Me abracé a mí misma, tanto por el frío como por la necesidad de sentir algún tipo de consuelo. Las palabras de Carlos resonaban en mi cabeza una y otra vez, mezclándose con la imagen de su rostro impasible mientras me echaba de su casa. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi hermano se había convertido en un extraño? Mientras caminaba sin rumbo por las calles del barrio, recordé todas las veces que había mordido mi lengua ante los comentarios de Verónica, todas las ocasiones en que había ignorado sus miradas despectivas, todos los cumpleaños en los que mis regalos quedaban relegados frente a los suyos. ¿Y para qué? Para acabar así, humillada y expulsada como si fuera yo la culpable de algo. La brisa nocturna me golpeó el rostro mientras caminaba sin rumbo por las calles de Madrid. El Parque del Retiro quedaba cerca de la casa de Carlos, así que mis pasos me llevaron inconscientemente hacia allí. A esa hora ya estaba cerrado, pero me senté en uno de los bancos de la acera exterior, bajo la tenue luz de una farola que parpadeaba, como si compartiera mi estado de ánimo inestable. Mi corazón latía con fuerza y mis pensamientos eran un torbellino de emociones contradictorias. Rabia, tristeza, incredulidad, vergüenza, todas se mezclaban en mi interior creando una tormenta que amenazaba con ahogarme. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero ya no sabía si lloraba de dolor o de pura indignación. ¿Cómo podía mi propio hermano permitir algo así? Carlos y yo habíamos crecido juntos en un pequeño piso de Vallecas. Mamá trabajaba doble turno como enfermera para mantenernos, y nosotros nos cuidábamos mutuamente. Él me ayudaba con los deberes de matemáticas, yo le preparaba la merienda. Cuando los chicos del barrio se metían conmigo, Carlos siempre aparecía para defenderme, aunque eso significara volver a casa con un ojo morado. Somos un equipo, Elena, solía decirme, siempre nos tendremos el uno al otro. Pero todo había cambiado cuando conoció a Verónica en aquella fiesta de empresa hace 7 años. Ella trabajaba en recursos humanos de una multinacional, tenía contactos, se movía en círculos sociales elevados. Carlos, recién ascendido a supervisor en la constructora, quedó deslumbrado. No solo por su belleza innegable, sino por todo lo que ella representaba, un mundo de oportunidades lejos del barrio obrero donde habíamos crecido. Al principio, las señales eran sutiles. Carlos empezó a cancelar nuestros cafés de los domingos. Dejó de asistir a las comidas familiares en casa de mamá si Verónica no podía acompañarlo. Cambió su forma de vestir, sus expresiones, incluso su acento. Se mudó del piso que compartíamos a un apartamento en Salamanca que claramente no podía permitirse. Y poco a poco, fue alejándose de todo lo que antes era importante para él. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y saqué el móvil del bolsillo. Tenía 3 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje: hija, ¿estás bien? Llámame cuando puedas. Sentí una punzada de culpa. Sabía que ella estaba preocupada, pero también sabía que no había dicho nada para defenderme. La justificaba pensando que su generación fue educada para no confrontar, para mantener la paz familiar a toda costa. Aún así, dolía. Un grupo de jóvenes pasó riendo a mi lado, probablemente de camino a algún bar de copas de Huertas. Su alegría contrastaba dolorosamente con mi estado de ánimo. Pensé en llamar a mi amiga Laura, que vivía cerca, pero era tarde y tenía un bebé pequeño. No quería molestarla con mis problemas. Pensé en regresar y exigir una explicación, enfrentarme a Verónica y obligar a Carlos a elegir de una vez por todas. Pero en el fondo sabía que no serviría de nada. Mi hermano ya había elegido, y no me había elegido a mí. Desde que se casó, Carlos había cambiado por completo. Era como si se hubiera convertido en una marioneta de su esposa, repitiendo sus opiniones, adoptando sus gustos, alejándose de todo lo que antes definía su identidad. Recordé la última conversación seria que habíamos tenido,
hace apenas 2 meses, cuando intenté hablarle sobre cómo Verónica me trataba cuando él no estaba presente. «Estás exagerando, Elena», me había dicho con condescendencia. «Verónica solo quiere lo mejor para mí, para nosotros. Es normal que tenga su carácter, todos lo tenemos. Lo que pasa es que tú nunca has hecho el esfuerzo de conocerla realmente». «Yo nunca he hecho el esfuerzo», respondí incrédula. He estado en cada celebración, en cada reunión, sonriendo y tragándome sus comentarios despectivos. He aguantado que critique mi trabajo, mi ropa, mi apartamento. ¿Y dices que yo no he hecho el esfuerzo? «¿Ves? Así es imposible hablar contigo», contestó suspirando. «Todo lo conviertes en un drama. Quizás deberías preguntarte por qué tienes problemas con tanta gente». Esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Problemas con tanta gente? Yo, que tenía los mismos amigos desde la infancia, que mantenía buena relación con mis compañeros del centro cultural donde enseñaba arte, que incluso me llevaba bien con la cascarrabias de la señora Martínez del 3B. ¿Yo tenía problemas con la gente? Era evidente que Carlos ya no me veía con sus propios ojos, sino a través del filtro distorsionado que Verónica había creado. Un viento frío me sacó de mis recuerdos y me hizo estremecer. Llevaba horas sentada en aquel banco, y la temperatura había bajado considerablemente. Miré el reloj, casi la 1 de la madrugada. Tenía que encontrar un sitio donde pasar la noche. Mi piso en Lavapiés estaba demasiado lejos para ir andando, y a esa hora el metro ya estaba cerrado. Podría tomar un taxi, pero en mi prisa por salir había dejado el bolso en casa de Carlos. La rabia se mezcló con el dolor, pero pronto se transformó en determinación. No me merecía ese trato. Si mi hermano había decidido darme la espalda, yo no iba a rogarle por un lugar en su vida. Me limpié las últimas lágrimas y me puse de pie. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero una cosa era segura, no dejaría que me pisotearan otra vez. Decidí caminar hasta un hotel cercano que conocía. No era nada lujoso, pero estaría limpio y sería seguro para pasar la noche. Mañana, con la mente más despejada, podría pensar en cómo proceder. Quizás era hora de poner distancia, no solo con Carlos y Verónica, sino con todos aquellos que no habían tenido el valor de defenderme. Mientras caminaba por las calles ahora casi desiertas, una extraña calma comenzó a apoderarse de mí. El dolor seguía ahí, punzante y profundo, pero ya no me nublaba el juicio. Esta humillación había sido un punto de inflexión. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que podíamos ser una familia feliz si solo yo me esforzaba lo suficiente. La verdad era que mi hermano había cambiado, y yo tenía que aceptarlo. No podía salvarle de su propia ceguera. Pasé frente a una pequeña cafetería que aún permanecía abierta. A través de la ventana había un hombre mayor tomando un café mientras leía un libro. Parecía tan en paz, tan ajeno a los dramas familiares y las traiciones. Por un momento sentí envidia, pero luego pensé que quizás él también tenía su propia historia, sus propias heridas. Todos las teníamos. Al llegar al hotel, la recepcionista me miró con cierta preocupación. Debía tener un aspecto terrible, con los ojos hinchados de llorar y sin un solo equipaje. ¿Está todo bien, señorita?, preguntó con genuina preocupación. Lo estará, respondí con una pequeña sonrisa, sorprendiéndome a mí misma por la convicción en mi voz. Solo necesito una habitación para esta noche. Le expliqué que no llevaba mi documentación encima, pero por suerte aceptó el pago con mi teléfono móvil y mis datos verbales, prometiéndome que podría traer mi DNI por la mañana. Su amabilidad, pequeña como era, me reconfortó en medio de tanta hostilidad. Ya en la habitación, pequeña pero acogedora, me senté en la cama y dejé escapar un largo suspiro. El futuro se presentaba incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía afrontarlo en mis propios términos. No más disculpas por cosas que no había hecho, no más sonrisas forzadas ante el maltrato, no más sacrificios por personas que no me valoraban. Me tumbé sin desvestirme, demasiado agotada emocionalmente para hacer otra cosa que no fuera cerrar los ojos. Mañana sería otro día. Un día en el que yo, Elena Martínez, comenzaría a reconstruir mi vida en mis propios términos. A la mañana siguiente, el sol de Madrid se colaba por las cortinas finas del hotel, despertándome con su calidez.
Por un momento, en ese estado nebuloso entre el sueño y la vigilia, olvidé todo lo sucedido la noche anterior. Pero la realidad no tardó en golpearme cuando noté que aún llevaba la ropa de la cena. Me incorporé lentamente, sintiendo cada músculo agarrotado por la tensión y la mala postura en la que había dormido. Mi móvil, tirado a un lado de la cama, marcaba las 9:47 de la mañana y mostraba varias notificaciones. 7 llamadas perdidas de mi madre, 3 de Laura, mi mejor amiga, y 2 mensajes de texto de mi primo Javier preguntando si estaba bien. Decidí devolver primero la llamada a Laura. Necesitaba hablar con alguien ajeno a la familia, alguien que pudiera escucharme sin juzgar. ¿Elena? Por fin. Estaba preocupadísima, su voz sonaba aliviada al otro lado de la línea. Tu madre me llamó anoche preguntando si estabas conmigo. Me contó lo que pasó. ¿Estás bien? ¿Dónde has pasado la noche? Le expliqué brevemente la situación y le dije que necesitaba ir a mi piso en Lavapiés para cambiarme de ropa y recuperarme antes de enfrentar a la familia. Voy para allá, dijo sin dudarlo. Te recojo en el hotel y vamos juntas a tu casa. No pienso dejarte sola en este momento. La amistad de Laura era uno de esos tesoros que la vida te regala cuando menos lo esperas. Nos habíamos conocido en la universidad, en la Facultad de Bellas Artes, y desde entonces habíamos sido inseparables. Ella había estado a mi lado cuando murió papá, cuando rompí con Miguel después de 5 años juntos, y ahora estaba aquí otra vez, sin hacer preguntas, solo ofreciendo su apoyo incondicional. Mientras esperaba a que llegara, me senté junto a la ventana observando la vida cotidiana de la calle. Gente que iba a trabajar, niños con sus mochilas camino a la escuela, ancianos paseando tranquilamente por la acera. Todos ajenos al drama que yo estaba viviendo. Había algo reconfortante en esa normalidad, en saber que el mundo seguía girando a pesar de todo. El móvil vibró en mi mano. Era mi madre. Respiré hondo antes de contestar. Hija, gracias a Dios, su voz estaba temblorosa y llena de confusión. He estado llamándote toda la noche. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, mamá, respondí con voz cansada. Me quedé en un hotel. Laura viene a recogerme ahora. Elena, algo terrible ha pasado. Anoche, cuando tu hermano y su esposa regresaron a casa, encontraron algo espantoso. El tono de su voz me puso la piel de gallina. No era solo preocupación lo que transmitía, era miedo. ¿Qué ha pasado? ¿Están todos bien?, pregunté alarmada, imaginando los peores escenarios. Es mejor que vengas. Estamos todos en casa de Carlos. La policía acaba de irse. ¿La policía? Mamá, me estás asustando. Dime qué ha pasado. Alguien entró en la casa anoche, después de la cena. Lo han destrozado todo y han dejado cosas. Cosas terribles. Ven cuanto antes, por favor. Sin hacer más preguntas, le dije que iría directamente allí. Bajé a recepción a esperar a Laura, con la mente dando vueltas a 1000 posibilidades. ¿Un robo? ¿Un acto de vandalismo? ¿Qué podía ser tan terrible como para que mi madre sonara así de alterada? Laura apareció en su pequeño Seat Ibiza azul, con el pelo recogido en un moño desordenado y expresión de preocupación. Apenas me vio, salió del coche y me abrazó fuertemente. Estás pálida, dijo examinando mi rostro. ¿Qué ha pasado ahora? Tu mensaje sonaba urgente. Le conté la llamada de mi madre mientras nos dirigíamos a casa de Carlos, en lugar de a mi piso como habíamos planeado inicialmente. Laura, siempre pragmática, trató de tranquilizarme, sugiriendo que probablemente se trataba de un robo oportunista. Pero algo en mi interior me decía que había más, mucho más detrás de esto. El tráfico madrileño estaba particularmente denso esa mañana, y el trayecto que normalmente nos llevaría 20 minutos se prolongó a casi 1 hora. Cada semáforo en rojo era una agonía, cada desvío una prueba para mi paciencia. Cuando por fin llegamos a la calle de Carlos, vi varios coches aparcados de forma apresurada frente a su edificio. Reconocí el Ford Fiesta de mi madre, el BMW de mi tío Alberto, y el viejo Volvo de mi abuelo. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó Laura mientras aparcaba. Por favor,
respondí, agradecida por su ofrecimiento. No me sentía con fuerzas para enfrentar sola lo que fuera que me esperaba allí dentro. Al acercarnos al portal, vimos que estaba entreabierto. La tensión se palpaba en el aire. Subimos en silencio los 3 pisos hasta el apartamento de Carlos. La puerta de su piso también estaba abierta, y desde el rellano podíamos oír voces amortiguadas, algunas en tono de discusión, otras apenas audibles. Al entrar, encontré a la familia reunida en el pasillo y el salón, con rostros pálidos y miradas nerviosas. Mi madre, sentada en el sofá con un vaso de agua en la mano, se levantó de un salto al verme. Sus ojos estaban enrojecidos, evidencia de que había llorado durante horas. «Elena. Por fin estás aquí», dijo abrazándome. «Ha sido horrible, horrible». Mi tío Alberto, normalmente tan sereno y comedido, parecía descompuesto. Mi abuelo Pedro, a sus 82 años, estaba sentado en una silla junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte de tejados madrileños. Me acerqué a mi madre, que apenas podía articular palabras coherentes. Entonces miré hacia la puerta que conducía al interior del piso, que estaba abierta de par en par. Desde donde estaba podía ver parte del dormitorio principal. El suelo estaba cubierto de vidrios rotos, ropa desparramada y muebles volcados. «Entraron anoche, poco después de que todos nos fuéramos», explicó mi tío Alberto con voz grave. «No estaba nadie en casa, gracias a Dios. Carlos y Verónica fueron a cenar a un restaurante después de lo que pasó contigo». No pude evitar sentir una punzada de resentimiento ante la forma en que había minimizado el incidente, pero no dije nada. Este no era el momento. «Alguien entró forzando la ventana del baño», continuó mi tío. «Han destrozado casi todo, pero curiosamente no han robado nada de valor. Ni el televisor, ni los ordenadores, ni las joyas de Verónica». «Pero eso no es lo peor», interrumpió mi madre, con la voz quebrada. «Lo peor son las fotos». Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba con cautela hacia la entrada del salón. Laura me seguía de cerca, como una sombra protectora. Y entonces lo vi. Sobre la mesa de cristal del salón, milagrosamente intacta en medio del caos, había una serie de fotografías esparcidas. Algunas estaban sueltas, otras grapadas en pequeños grupos, como si formaran una narración. Desde donde estaba, no podía distinguir bien su contenido, pero la reacción de mi familia me indicaba que no era nada bueno. «¿Dónde está Carlos?», pregunté, notando por primera vez su ausencia. «En la cocina», respondió mi madre. «Con Verónica. No han salido de allí desde que llegó la policía». Algo en su tono, una mezcla de miedo y vergüenza, me puso en alerta. ¿Qué podía ser tan grave como para que Carlos, siempre tan sociable, se encerrara lejos de la familia en un momento así? Me acerqué lentamente a la mesa, sintiendo un inexplicable nudo en el estómago. Laura intentó detenerme, sujetándome suavemente por el brazo, pero me solté con delicadeza. Necesitaba ver, necesitaba entender qué estaba pasando. Las fotos estaban dispuestas como si alguien hubiera querido asegurarse de que serían vistas, de que no podrían ser ignoradas. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Eran imágenes borrosas, tomadas con un teleobjetivo o quizás con un móvil desde cierta distancia. Pero a medida que las examinaba, la realidad se fue haciendo clara y dolorosa. Eran fotos de Verónica con otro hombre. Un hombre que no era mi hermano. Estaban tomadas en diferentes lugares: la puerta de un hotel en la calle Atocha, un rincón discreto de un restaurante en Chueca, el interior de un coche, y lo más impactante, algunas tomadas en la propia casa de Carlos, en su propio dormitorio, cuando él claramente no estaba presente. En algunas de las imágenes, Verónica y este hombre, alto, rubio, de unos 40 años, se besaban apasionadamente. En otras, sus actitudes no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Lo peor eran las fechas impresas en algunas esquinas, la más reciente era de apenas 3 días atrás. Alguien había entrado solo para dejar esta evidencia. No había robado nada, solo había destrozado el lugar y expuesto la verdad más dolorosa para mi hermano. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? En medio de mi shock, escuché la puerta de la cocina abrirse. Carlos apareció en el umbral,
con el rostro desencajado como nunca lo había visto. En sus manos sostenía algunas de las fotos, incapaz de apartar la mirada de ellas. Sus ojos, normalmente vivos y expresivos, estaban apagados, como si algo dentro de él se hubiera roto irremediablemente. Detrás de él, Verónica permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo. Ya no quedaba nada de la mujer altiva y dominante de la noche anterior. Parecía pequeña, vulnerable, como una niña atrapada en una mentira demasiado grande para manejarla. No, no puede ser, susurró Carlos, con la voz rota por la incredulidad y el dolor. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral. La expresión de Carlos era un poema al dolor, una mezcla de incredulidad, rabia y vergüenza que nunca había visto en su rostro. Durante unos instantes que parecieron eternos, nadie se atrevió a decir nada. ¿Qué palabras podrían servir de consuelo ante semejante traición? Me acerqué a las fotografías esparcidas sobre la mesa de cristal y las examiné con más detenimiento. En algunas se veía claramente a Verónica entrando en un portal junto al hombre rubio, en otras, ambos compartían besos apasionados en la terraza de un restaurante. Pero las más dolorosas, sin duda, eran las tomadas en la propia casa de Carlos, en su dormitorio, en su cama. La fecha impresa en la esquina inferior derecha de una de ellas era de apenas una semana atrás, coincidiendo con un viaje de trabajo que Carlos había hecho a Valencia. «Esto es una trampa», murmuró Verónica, rompiendo finalmente el silencio. Su voz sonaba débil, casi inaudible. «Alguien quiere separarnos». Mi madre se llevó las manos a la cara, incapaz de mirar directamente a su nuera. Mi tío Alberto negaba con la cabeza, mientras que el abuelo Pedro permanecía impasible, como si ya nada pudiera sorprenderle a sus 82 años. ¿Una trampa? Carlos levantó la vista de las fotografías, su voz teñida de una incredulidad amarga. ¿Me estás diciendo que estas fotos son falsas? ¿Que alguien ha manipulado imágenes de Tibá Sandouta con otro hombre en nuestra propia cama? No, no es eso, tartamudeó Verónica, visiblemente nerviosa. Lo que quiero decir es que no es lo que parece. Entonces explícamelo, exigió Carlos, con una calma que resultaba más aterradora que un grito. Explícame qué hace este hombre en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestra cama. Explícame por qué llevas meses mintiéndome a la cara. Verónica miró a su alrededor, como buscando una salida, un aliado, alguien que la defendiera como yo había esperado que alguien me defendiera a mí la noche anterior. Pero solo encontró rostros hostiles o avergonzados. Era evidente que mentía. Su voz temblorosa y su mirada evasiva la delataban. Es Sergio, un colega del trabajo, admitió finalmente, bajando la voz. Solo ha pasado un par de veces, no significa nada. Fue un error, Carlos, un terrible error. Te lo puedo explicar todo si estuviéramos solos. ¿Un error?, la interrumpió Carlos con una risa amarga. ¿Traer a otro hombre a nuestra casa mientras yo estaba fuera es un error? ¿Engañarme durante cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? Verónica no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Laura me apretó el brazo en un gesto de apoyo silencioso, y sentí una mezcla extraña de emociones. Por un lado, era doloroso ver a mi hermano así, destrozado, humillado. Por otro, no podía evitar sentir cierta satisfacción al ver cómo se derrumbaba la fachada perfecta de Verónica. Mi abuelo Pedro, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó lentamente de su silla y se acercó a Carlos. Con una dignidad que solo otorgan los años, puso una mano en el hombro de mi hermano. Hijo, dijo con voz serena, hay verdades que duelen, pero es mejor conocerlas. Un engaño, por muy doloroso que sea descubrirlo, siempre será peor si continúa. Mi hermano asintió levemente, agradeciendo el gesto con una mirada. Era la primera vez en años que veía a Carlos aceptar el consejo del abuelo sin cuestionarlo o ignorarlo. En ese momento, pareció volver a ser el Carlos de antes, el hermano que conocía y quería, no la sombra que Verónica había moldeado a su antojo. Lo que no entiendo, intervino mi tío Alberto, es quién ha hecho esto. ¿Quién ha entrado en vuestra casa para dejar estas fotos? ¿Quién podría tener tanto interés en exponer esta situación? Todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia mí. Incluso Laura me miró de reojo,
con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué? ¿Creéis que he sido yo?, pregunté indignada, dando un paso atrás. ¿De verdad pensáis que sería capaz de algo así? Nadie ha dicho eso, Elena, respondió mi tío, conciliador. Pero lo estáis pensando, repliqué, sintiendo cómo la ira volvía a apoderarse de mí. Después de cómo me tratasteis anoche, ¿ahora también me vais a acusar de esto? Carlos me miró fijamente, y por un momento temí que él también sospechara de mí. Pero entonces vi algo diferente en sus ojos, arrepentimiento. Elena tiene razón, dijo finalmente. No tenemos motivos para acusarla de nada. Yo sé perfectamente quién ha sido, interrumpió Verónica, con un tono que pretendía ser firme pero que no lograba ocultar su nerviosismo. Ha sido Sergio. Es obvio. Le dije que lo nuestro se había acabado y ha montado todo esto por despecho. ¿Despecho?, repitió Carlos, incrédulo. ¿Me estás diciendo que tu amante entró en nuestra casa, destrozó nuestras cosas, y dejó estas fotos porque le diste calabazas? ¿Y esperas que me crea eso? Es la verdad, insistió ella, cada vez más a la defensiva. Es inestable, obsesivo. Me ha estado acosando desde que le dije que no podíamos seguir viéndonos. ¿Y cuándo fue eso exactamente?, preguntó Carlos, con un tono que dejaba claro que no creía una palabra. Porque según la fecha de esta foto, estabais muy acaramelados hace solo 3 días. Verónica se quedó sin palabras, atrapada en su propia mentira. Miré a mi alrededor y vi en los rostros de mi familia la misma duda que yo sentía. ¿Quién había entrado en la casa? ¿Quién podía tener acceso a esas fotografías tan íntimas y comprometedoras? El timbre de la puerta rompió la tensión del momento. Mi madre, visiblemente nerviosa, se ofreció a abrir. Era un agente de policía, el mismo que había tomado declaración horas antes. Disculpen la interrupción, dijo el agente, un hombre de mediana edad con expresión seria. Hemos estado revisando las cámaras de seguridad del edificio de enfrente y hay algo que deberían ver. Nos mostró su tablet, donde se reproducía una grabación en blanco y negro, de baja calidad pero lo suficientemente clara como para distinguir las figuras. Se veía a un hombre entrando en el portal del edificio de Carlos alrededor de las 11 de la noche, justo después de que la familia se hubiera marchado. El hombre llevaba una gorra y una chaqueta oscura, pero al girarse hacia la cámara, su rostro quedó parcialmente visible. Es él, dijo Verónica inmediatamente, con un tono triunfal. Es Sergio. ¿Veis? Os lo dije. Carlos se acercó para ver mejor la imagen. Después de examinarla unos segundos, sacudió la cabeza. No es él, dijo con certeza. Conozco a Sergio. Nos lo presentaste en aquella fiesta de empresa hace unos meses, ¿recuerdas? Este hombre es mayor, tiene barba y es más corpulento. El agente asintió. Señora, dijo dirigiéndose a Verónica, necesitamos que nos facilite el nombre completo y los datos de contacto de este Sergio. Tenemos que hablar con él. Yo. No sé su apellido, respondió Verónica, cada vez más nerviosa. Solo sé que trabaja en el departamento de marketing. Verónica, la voz de Carlos sonaba cansada, derrotada. Hemos cenado con él. Me dijiste que era uno de tus mejores amigos en la empresa. ¿Cómo no vas a saber su apellido? Verónica guardó silencio, atrapada una vez más en sus propias contradicciones. El agente tomó nota y prometió seguir investigando. Cuando se marchó, el ambiente en la sala se volvió aún más tenso. Miré a mi hermano, tratando de imaginar cómo se sentía. La noche anterior me había echado de su casa por defender a esta mujer, y ahora descubría que ella le había estado engañando todo este tiempo. Me pregunté si recordaría nuestras últimas conversaciones, cuando intenté advertirle sobre el comportamiento extraño de Verónica, sus salidas inexplicables, sus llamadas a escondidas. En todas esas ocasiones, Carlos me había acusado de estar celosa, de intentar sabotear su matrimonio. Mi madre se acercó a Carlos y lo abrazó en silencio. Él se dejó abrazar como un niño pequeño, vulnerable y perdido. Por un momento, volví a ver al hermano que creció conmigo en aquel pequeño piso de Vallecas, el que me protegía de los matones del colegio, el que me consolaba cuando tenía pesadillas.
¿Quién más tiene llave de este piso?, preguntó de repente mi tío Alberto. Solo nosotros dos, respondió Carlos, señalando a Verónica y a sí mismo. Y mamá, por si hay alguna emergencia. La puerta no estaba forzada, recordó mi tío. La policía lo confirmó. Quien entró, lo hizo con llave o alguien le abrió desde dentro. Todas las miradas se dirigieron de nuevo hacia Verónica. Su rostro había perdido todo color. Yo no tengo nada que ver con esto, dijo, casi gritando. Os digo que ha sido Sergio. Él debe haber conseguido una copia de mi llave en algún momento. ¿También le diste una llave de nuestra casa?, preguntó Carlos, y el dolor en su voz era tan intenso que sentí como si algo se rompiera dentro de mí. No, claro que no, respondió ella rápidamente. Pero pudo haberla cogido de mi bolso en algún momento y haber hecho una copia. O quizás tiene contactos, formas de entrar sin llave. Sus explicaciones sonaban cada vez más desesperadas, más inverosímiles. Laura, que había permanecido en silencio hasta entonces, observando la escena con la discreción de quien sabe que no le corresponde intervenir en un drama familiar, se inclinó hacia mí y me susurró al oído: creo que deberíamos irnos. Esto es algo que tienen que resolver ellos. Asentí levemente, agradecida por su sensatez. Esta no era mi batalla, por mucho que parte de mí quisiera quedarse para ver cómo se desarrollaba el resto de la historia. Me acerqué a mi madre y le dije en voz baja que nos marchábamos, que me llamara si necesitaba algo. Estaba a punto de despedirme de Carlos cuando Verónica, acorralada por las evidencias y las preguntas, explotó de repente. «Está bien», gritó, con lágrimas de rabia en los ojos. «Sí, le he estado viendo». «¿Y qué? Al menos él me valora, me escucha, me trata como a una mujer y no como a una sirvienta más de esta familia». El silencio que siguió a su confesión fue casi tangible. Carlos la miraba como si no la reconociera, como si de repente estuviera frente a una completa desconocida. Mi hermano no tardó en reaccionar. Con un grito de furia que nunca antes le había escuchado, arrojó las fotos al suelo y se acercó a Verónica con paso firme. Por un momento aterrador, pensé que iba a golpearla. Su rostro estaba contraído en una máscara de ira y dolor, y sus manos temblaban visiblemente. Pero Carlos nunca había sido un hombre violento. En lugar de atacarla físicamente, se detuvo a 1 metro de ella y la miró fijamente a los ojos. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con una voz apenas controlada. «¿Cuánto tiempo llevas engañándome?». Verónica, lejos de mostrar arrepentimiento, levantó la barbilla en un gesto desafiante. Era como si, una vez confesada su infidelidad, ya no tuviera nada que perder. 8 meses, respondió con frialdad. Desde que Sergio entró en la empresa. 8 meses. Recordé que, aproximadamente por esa época, Carlos había comenzado a distanciarse aún más de la familia. Las visitas a casa de mamá se habían vuelto menos frecuentes, y cuando venía, casi siempre estaba solo, excusando a Verónica por compromisos laborales o dolores de cabeza. Ahora todo cobraba sentido. ¿Por qué? La voz de Carlos sonaba rota, vulnerable. Si ya no me querías, ¿por qué no simplemente pedirme el divorcio? ¿Por qué mantener esta farsa? Verónica soltó una risa amarga. ¿Divorcio? ¿Y perder todo esto? Hizo un gesto abarcando el lujoso apartamento. ¿Crees que iba a renunciar a la vida que tenemos por un simple affair? No soy estúpida, Carlos. Sus palabras fueron como puñaladas. La frialdad con la que admití haber utilizado a mi hermano, haber jugado con sus sentimientos mientras mantenía una doble vida, era escalofriante. Mi tío Alberto murmuró algo inaudible y se alejó hacia la ventana, como si no soportara seguir presenciando aquella escena. El abuelo Pedro, en cambio, permanecía impasible, observando todo con la sabiduría de quien ha visto demasiado en la vida como para sorprenderse. Siempre supe que eras así, me sorprendí a mí misma diciendo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Desde el primer día que te conocí. Esa sonrisa falsa, esos aires de superioridad. Traté de advertirle a Carlos, pero estaba tan ciego. Tú cállate, escupió Verónica, dirigiéndome una mirada cargada de veneno. Siempre has estado celosa de mí, de lo que tenemos. Te encanta esto, ¿verdad?
Verme caer. Pues disfrútalo mientras puedas, porque esto no cambia nada entre Carlos y yo. Superaremos esto como un matrimonio adulto. Mi madre intervino, tratando de calmar la situación. Por favor, no hagamos esto más difícil. Ya hay suficiente dolor. ¿Dolor? Verónica soltó otra carcajada fría. ¿Qué sabe esta familia de dolor? Siempre tan perfectos, tan unidos, tan asfixiantes. ¿Sabes por qué empecé a ver a Sergio, Carlos? Porque me escucha, me valora por quien soy, no por cómo encajo en el molde de la esposa ideal que tu familia espera. Mi familia te acogió como a una hija, respondió mi madre con inusitada firmeza. Te tratamos con respeto y cariño desde el primer día. Si no te sentías cómoda con nosotros, podrías haberlo dicho abiertamente en lugar de comportarte de esta manera. ¿Respeto? ¿Cariño? Verónica la miró con desdén. Lo único que he recibido de ustedes son juicios silenciosos y expectativas imposibles. Especialmente de ella, añadió señalándome. Siempre criticando mis decisiones, siempre cuestionando mi lugar en la vida de Carlos. Nunca te critiqué abiertamente, me defendí, sintiendo como la rabia volvía a apoderarse de mí. Aunque debería haberlo hecho, visto lo visto. Lo que no soportaba era cómo manipulabas a mi hermano, cómo lo alejabas de su familia, de sus amigos, de todo lo que le importaba antes de conocerte. Él cambió porque quiso, gritó Verónica. Yo no lo obligué a nada. Fue él quien decidió alejarse de esta familia de clase media con sus costumbres anticuadas y sus domingos de paella. Fue él quien quiso progresar, vivir mejor, relacionarse con gente que realmente importa. Carlos, que había permanecido en silencio durante este intercambio, pareció despertar de un trance. ¿Es eso lo que piensas de mi familia?, preguntó con una calma aterradora. ¿De la gente que me crió, que me dio valores, que estuvo a mi lado cuando más lo necesitaba? Oh, por favor, Verónica puso los ojos en blanco. No te hagas el ofendido ahora. Tú mismo te has quejado 1000 veces de lo pesada que es tu madre, de lo entrometida que es tu hermana, de lo aburridas que son las reuniones familiares. Eso no es cierto, protestó Carlos, pero había algo en su expresión, una sombra de culpabilidad, que me hizo dudar. No, insistió Verónica. ¿Vas a negar que te quejaste de Elena cuando insistió en que viniéramos a la fiesta de graduación de su alumna? ¿O cuando tu madre nos invitó a pasar Navidad en Valencia con tus primos? ¿O cuando tu abuelo insistió en que le ayudaras a arreglar ese viejo coche? Carlos bajó la mirada, y sentí como algo se rompía dentro de mí. ¿Realmente mi hermano había dicho esas cosas? ¿Realmente nos veía como una carga, una obligación incómoda? Laura, a mi lado, me apretó el brazo en un gesto silencioso de apoyo, como si intuyera mi dolor. Independientemente de lo que haya dicho o no, intervino el abuelo Pedro con su voz pausada, lo que está claro es que esta situación ya no puede sostenerse. Verónica ha traicionado la confianza de Carlos de la manera más dolorosa posible. Y Carlos, aunque quizás no siempre haya valorado lo suficiente a su familia, no merece ser engañado así. Hubo un momento de silencio en el que todos asimilábamos las sabias palabras del abuelo. Incluso Verónica pareció quedarse sin argumentos ante la sencilla pero profunda verdad de lo que acababa de escuchar. Quiero que te vayas, dijo finalmente Carlos, mirando a Verónica con una mezcla de dolor y determinación. Ahora. Recoge tus cosas y vete de mi casa. ¿Qué? Verónica parecía genuinamente sorprendida, como si no hubiera contemplado esta posibilidad. Carlos, no puedes estar hablando en serio. Esto es una crisis, sí, pero podemos superarla. Podemos ir a terapia de pareja, podemos. Me humillaste, la interrumpió Carlos, su voz cada vez más firme. Me hiciste rechazar a mi propia hermana por defenderte, y todo este tiempo, eras tú la traidora. Sentí una punzada de emoción al escuchar aquellas palabras. Carlos, mi hermano, por fin veía la verdad. Por fin reconocía el daño que Verónica había causado, no solo a nuestro vínculo fraternal, sino a toda la familia. No seas ridículo, Verónica intentaba mantener el control, pero su voz temblaba ligeramente. No puedes echarme así, sin más. Esta casa también es mía. Tengo derechos. La casa está a mi nombre,
respondió Carlos con frialdad. Tú insististe, ¿recuerdas? Decías que era más conveniente fiscalmente. ¡Qué ironía! No. Al final, tu propia avaricia te ha dejado sin respaldo. Verónica palideció. Era cierto. En su afán por mantener separado su patrimonio del de Carlos, ahora entendía por qué había insistido en que la casa, comprada principalmente con el dinero que Carlos había heredado de nuestro padre, figurara exclusivamente a su nombre. Esto no quedará así, amenazó ella, recurriendo a su última carta. ¿Crees que puedes humillarme y salirte con la tuya? Te demandaré. Te arruinaré. Le contaré a todo el mundo cómo me has maltratado durante años. ¿Maltratado? Carlos soltó una risa incrédula. ¿Yo? ¿El que ha trabajado como un esclavo para darte la vida de lujo que tanto querías? ¿El que ha aguantado tus caprichos, tus desplantes, tu constante menosprecio hacia mi familia? Tengo testigos, insistió Verónica, cada vez más desesperada. Le diré a la gente cómo me controlabas, cómo me aislabas de mis amigos. ¿Qué amigos, Verónica? Preguntó Carlos con cansancio. Hace años que no tienes amigos propios. Todos los que frecuentamos son compañeros de trabajo o conocidos en común. ¿A quién vas a convencer de que yo, precisamente yo, te he maltratado? A Sergio, respondió ella, aferrándose a cualquier posibilidad. Él me creerá. Él sabe cómo eres realmente. Claro, tu amante, Carlos negó con la cabeza. El hombre con el que me has estado engañando durante 8 meses. Un testigo muy creíble, sin duda. Mi tío Alberto, que había estado observando la escena en silencio, se acercó a Verónica y le habló con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Mira, Verónica, dijo con voz serena, entiendo que estés asustada y enojada. Es una reacción natural. Pero amenazar a Carlos no te llevará a ninguna parte. Lo mejor que puedes hacer ahora es irte con dignidad, darle tiempo a que procese todo esto, y luego, cuando las aguas se calmen, podréis hablar civilizadamente sobre el futuro. Era un consejo sensato, el tipo de intervención conciliadora que caracterizaba a mi tío. Pero Verónica estaba más allá de la razón en aquel momento. No me voy a ninguna parte, gritó, agarrando un jarrón de la mesa auxiliar y arrojándolo contra la pared. El estruendo del cristal al romperse hizo que todos nos sobresaltáramos. Esta es mi casa. Mi vida. No voy a permitir que esta familia de mierda me lo arrebate todo. Mi madre intervino, tratando de calmar la situación. Verónica, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Si sigues así, tendremos que llamar de nuevo a la policía. Llámala, desafió Verónica. Les diré cómo todos ustedes han conspirado contra mí, cómo me han tendido una trampa con esas fotos falsas. Las fotos no son falsas y lo sabes, respondió Carlos con cansancio. Y nadie ha conspirado contra ti. Tus propias acciones te han traído hasta aquí. Verónica, atrapada y sin salida, recurrió al insulto y la manipulación, su último recurso. Eres patético, Carlos, escupió con desprecio. Un hombre débil que necesita a su familia para tomar decisiones. Por eso me fui con Sergio. Él sí es un hombre de verdad, no un niño de mamá como tú. Vi el dolor en los ojos de mi hermano, pero también vi algo más, resolución. En ese momento supe que Verónica había cruzado una línea de no retorno. Sus palabras, lejos de herir a Carlos, lo estaban liberando de cualquier duda o remordimiento. Tienes 1 hora, dijo con voz firme, sacando su móvil. 1 hora para recoger lo esencial y marcharte. Después, cambiaré las cerraduras. El resto de tus cosas puedes venir a buscarlas otro día, con previo aviso y acompañada por alguien neutral. Mientras tanto, voy a llamar a mi abogado. No puedes hacer esto, Verónica comenzó a llorar, lágrimas que parecían más de rabia que de tristeza. No puedes echarme así, es ilegal. Lo que es ilegal es negarse a abandonar una propiedad privada cuando el dueño te lo pide, intervino mi tío Alberto, que conocía bien la ley por su trabajo como asesor jurídico. Si Carlos te pide que te vayas y te niegas, estarías incurriendo en un delito de allanamiento. Verónica miró a su alrededor, buscando aliados,
pero solo encontró rostros hostiles o, en el mejor de los casos, compasivos. Incluso Laura, que apenas la conocía, la miraba con una mezcla de lástima y desaprobación. «Está bien», dijo finalmente, derrotada. «Me iré. Pero esto no acaba aquí, Carlos. Te arrepentirás de haberme tratado así». Sin más palabras, se dirigió al dormitorio, presumiblemente para recoger sus pertenencias. Mi madre, siempre pacificadora, se ofreció a ayudarla, pero Carlos la detuvo con un gesto. «Déjala, mamá. Es mejor que lo haga sola». Cuando Verónica desapareció en el dormitorio, los hombros de Carlos se desplomaron, como si de repente todo el peso de lo sucedido cayera sobre él. Se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Fue un gesto tan vulnerable, tan humano, que sentí el impulso de acercarme y abrazarlo. Pero algo me detuvo. Las palabras de Verónica seguían resonando en mi cabeza. ¿Realmente Carlos se había quejado de nosotros? ¿Realmente nos veía como una carga? Como si leyera mis pensamientos, mi hermano levantó la vista y me miró directamente. «Elena», dijo con voz quebrada, «lo siento. Lo siento tanto». No especificó por qué se disculpaba. No hacía falta. Ambos sabíamos que había mucho por lo que pedir perdón, la escena de la noche anterior, los años de distanciamiento, las muchas veces que había priorizado a Verónica sobre su propia familia. La familia quedó en silencio, procesando lo sucedido. Me sentí extrañamente aliviada, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros, pero también herida. Todo esto se habría evitado si mi hermano hubiera confiado en mí en primer lugar, si hubiera visto a Verónica como realmente era y no como él quería que fuera. Laura se acercó a mí y me susurró al oído: «Creo que deberíamos dejarles un momento a solas. Carlos necesita procesar todo esto, y tú también». Asentí, agradecida una vez más por su sensatez. Me acerqué a mi hermano y, tras un momento de duda, le di un breve abrazo. «Estaré en casa», le dije. «Llámame si necesitas algo». Él asintió, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Gracias», murmuró. «Por estar aquí, a pesar de todo». Mientras Laura y yo nos dirigíamos hacia la puerta, escuchamos ruidos procedentes del dormitorio, cajones abriéndose y cerrándose con fuerza, el tintineo de perchas siendo arrastradas, murmullos furiosos. Verónica estaba haciendo su equipaje, llevándose consigo no solo sus pertenencias, sino también los fragmentos de una vida construida sobre mentiras y manipulación. Los días pasaron con la lentitud propia de los periodos de duelo. Porque eso era, en esencia, lo que Carlos estaba viviendo, el duelo por la muerte de un matrimonio, de una vida que había construido durante 7 años y que ahora se revelaba como una elaborada mentira. No lo vi durante casi una semana. Después de la confrontación con Verónica, prefirió aislarse, pidiendo unos días en el trabajo y apagando el móvil para todos excepto para mamá, que le llamaba una vez al día solo para asegurarse de que seguía comiendo y respirando. Yo volví a mi rutina en el Centro Cultural de Lavapiés, impartiendo clases de pintura a niños y adultos, tratando de canalizar todas las emociones de aquellos días a través del arte. Los alumnos notaron mi estado de ánimo alterado, especialmente la pequeña Fátima, una niña marroquí de 10 años con un talento extraordinario para captar los estados emocionales y plasmarlos en el papel. «Profesora Elena, ¿por qué estás triste?», me preguntó una tarde, mientras limpiábamos los pinceles al final de la clase. «No estoy triste, Fátima», mentí con una sonrisa forzada. «Solo un poco cansada». Ella me miró con esos ojos grandes y oscuros que parecían contener toda la sabiduría del mundo. «Mi abuela dice que las penas son como piedras en una mochila. Si las llevas sola, pesan más. Si las compartes, son más ligeras». Su inocente sabiduría me conmovió profundamente. Esa noche, al volver a casa, decidí llamar a Carlos. Para mi sorpresa, respondió al primer tono. «Elena», su voz sonaba ronca, como si llevara días sin usarla. «Iba a llamarte mañana». «¿Cómo estás?», pregunté, sabiendo que era una pregunta tonta. «¿Cómo iba a estar?». «Sobreviviendo», respondió con una risa amarga. «El apartamento parece más grande y más vacío sin ella. Es extraño». Hubo un silencio incómodo.
Había tanto que decir y al mismo tiempo, resultaba tan difícil encontrar las palabras adecuadas. ¿Has sabido algo de ella?, pregunté finalmente. Su abogado se puso en contacto con el mío, respondió con cansancio. Está pidiendo la mitad de todo, incluso de la casa, a pesar de que está a mi nombre. Dice que tiene derecho por ser gananciales. Pero la casa la compraste con la herencia de papá, protesté. Eso no es ganancial. Lo sé. Mi abogado dice que no tiene caso, pero ella insiste. También quiere una pensión compensatoria. Dice que dejó su carrera para apoyar la mía. Tuve que morderme la lengua para no soltar un improperio. Verónica nunca había dejado su trabajo. Al contrario, siempre había presumido de su independencia económica, de su exitosa carrera en recursos humanos. Lo siento, Carlos, dije sinceramente. Siento que estés pasando por esto. Yo también lo siento, respondió, y sentí que se refería a algo más que a su divorcio. ¿Podemos vernos?, pregunté impulsivamente. Digo, si te apetece. Podríamos tomar un café o dar un paseo. Hubo una pausa que me hizo temer que iba a rechazar la invitación. Me gustaría, dijo finalmente. Hay cosas de las que quiero hablarte. Quedamos para el día siguiente en el Retiro, nuestro parque favorito desde niños. Cuando éramos pequeños, mamá nos llevaba allí los domingos. Carlos y yo alquilábamos una barca y remábamos en el estanque, imaginando que éramos exploradores en tierras lejanas. Después comíamos bocadillos sentados bajo los árboles, planeando aventuras futuras que nunca llegaríamos a vivir. Al día siguiente, llegué temprano y me senté en un banco cerca del estanque, observando a las parejas y familias que paseaban despreocupadas, ajenas a mi nerviosismo. ¿Qué le diría a Carlos? ¿Cómo encontraría el equilibrio entre el apoyo que necesitaba y la honestidad que me debía a mí misma? Lo vi acercarse desde lejos. Caminaba con los hombros caídos, las manos en los bolsillos, la mirada fija en el suelo. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Tenía ojeras pronunciadas y había perdido peso, lo que hacía que su ropa, normalmente impecable, pareciera colgar de su cuerpo como de una percha. «Hola», dijo al llegar junto a mí, con una sonrisa triste. «Hola», respondí, levantándome para darle un abrazo que él recibió con cierta rigidez, como si hubiera olvidado cómo corresponder a un gesto de afecto genuino. Caminamos en silencio durante un rato, bordeando el estanque, observando a los niños que lanzaban migas de pan a los patos. Era un día soleado de principios de otoño, con ese aire fresco que invita a respirar profundamente. «Hace mucho que no venía aquí», comentó Carlos, rompiendo el silencio. Verónica odiaba los parques. Decía que eran ruidosos y llenos de gente vulgar. No dije nada. No hacía falta. Los dos sabíamos que esa frase resumía perfectamente la esencia de lo que había sido Verónica, una persona incapaz de disfrutar de los placeres sencillos, siempre buscando la exclusividad, la distinción, el alejamiento de lo que consideraba vulgar. «Elena», dijo de repente, deteniéndose y mirándome a los ojos por primera vez desde que llegó. «Fui un idiota. Te alejé cuando solo intentabas ser parte de mi vida. Te traté horrible la noche de la cena. No sé cómo pedirte perdón». Lo miré en silencio. Parte de mí quería rechazarlo, hacerle sentir el dolor que me causó, decirle que un «lo siento» no era suficiente para borrar años de desplantes y la humillación final de haberme echado de su casa por defender a una mujer que le estaba engañando. Pero otra parte, quizás la más sensata, sabía que el rencor no me llevaría a nada. «¿Es cierto lo que dijo Verónica?», pregunté en su lugar. «¿Realmente te quejabas de nosotros, de la familia?». Carlos bajó la mirada, avergonzado. «A veces», admitió con voz apenas audible. No de la forma en que ella lo hizo parecer, pero sí, hubo momentos en que me quejé. Estaba tratando de encajar en su mundo, de ser el hombre que ella quería que fuera. Eso significaba distanciarme de mi pasado, de mis raíces. «De nosotros», añadí, sin poder evitar el tono de reproche. «Sí», asintió, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. «De vosotros. De ti. Y no sabes cuánto me arrepiento». Nos sentamos en un banco, frente al estanque.
Una familia pasó junto a nosotros, padre, madre y 2 niños pequeños que corrían delante, riendo y señalando los patos. Carlos lo siguió con la mirada, con una expresión que mezclaba nostalgia y arrepentimiento. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo tras un largo silencio. Que ni siquiera era feliz. Creía serlo, o me convencía a mí mismo de que lo era, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Había perdido tanto por el camino, amigos, aficiones, conexión con la familia. ¿Y para qué? Para terminar siendo engañado por la persona en la que más confiaba. A veces nos cegamos, respondí, sintiendo como mi resentimiento comenzaba a disolverse ante su evidente dolor. Vemos lo que queremos ver, no lo que realmente está ahí. Tú lo viste, dijo con una sonrisa triste. Siempre tuviste reservas sobre Verónica, y yo te acusé de estar celosa, de no darle una oportunidad. Pero tenías razón. Desde el principio. No me alegra tener razón, aclaré. Me habría encantado equivocarme. Me habría encantado que Verónica fuera la mujer que tú creías que era. Que te hiciera feliz de verdad. Carlos asintió, agradeciendo mi sinceridad. Solo espero que hayas aprendido la lección, dije con calma, sin ánimo de herirle, solo de constatar un hecho. Sobre valorar a quienes realmente están a tu lado, sobre no dejarte deslumbrar por apariencias. Lo he aprendido de la peor manera posible, admitió. Pero te prometo que no lo olvidaré. Nos abrazamos en un gesto silencioso de reconciliación. No sería fácil recuperar la relación que una vez tuvimos. Había heridas que tardarían en sanar, confianza que necesitaría ser reconstruida paso a paso. Pero al menos ahora mi hermano entendía quién estaba realmente a su lado. Las semanas siguientes fueron un proceso lento de reconexión. Carlos comenzó a visitar a mamá los domingos, como antes, y poco a poco fue recuperando el contacto con viejos amigos que había dejado de lado durante su matrimonio. Incluso se apuntó conmigo a un taller de cerámica en el centro cultural, algo que el Carlos influenciado por Verónica jamás habría considerado digno de su tiempo. El divorcio seguía su curso, con más tensión de la esperada. Verónica no cedía en sus demandas económicas, y además había empezado a difundir rumores en el círculo social y laboral de Carlos, presentándose como víctima de un matrimonio infeliz. Pero, sorprendentemente, pocas personas le creyeron. Resultó que la imagen de perfección que Verónica había construido no era tan sólida como ella creía. Varios compañeros de trabajo ya sospechaban de su relación con Sergio, y algunos incluso se acercaron a Carlos para ofrecerle su apoyo. La cuestión de quién había entrado en la casa para dejar las fotografías seguía sin resolverse. La policía había interrogado a Sergio, quien, acorralado, admitió la aventura con Verónica pero negó categóricamente haber entrado en la casa o tener algo que ver con las fotos. De hecho, parecía tan sorprendido como todos al saber que existían esas imágenes comprometedoras. La teoría principal era que algún otro amante despechado o alguien que quisiera perjudicar a Verónica había orquestado todo, pero sin más pruebas, la investigación quedó en punto muerto. Un mes después del incidente, Carlos me invitó a cenar a su apartamento. Había redecorado completamente el lugar, eliminando todo rastro de Verónica. Los muebles modernos y minimalistas que ella había elegido fueron reemplazados por piezas más cálidas y acogedoras. Incluso había colgado en el salón un cuadro que yo le había regalado años atrás y que Verónica había relegado a un armario por considerarlo demasiado bohemio. Me gusta lo que has hecho con el lugar, comenté mientras nos sentábamos a la mesa, donde Carlos había preparado una sencilla pero deliciosa pasta a la carbonara, siguiendo la receta de mamá. Gracias, sonrió. Necesitaba un cambio. Este es más, yo. El verdadero yo, no el que intentaba ser para complacer a Verónica. Cenamos entre anécdotas y recuerdos de infancia, riendo como no lo habíamos hecho en años. Era como redescubrir a mi hermano, o mejor dicho, como si él se redescubriera a sí mismo. ¿Sabes?, dijo mientras servía el postre, un flan casero que había sido el favorito de nuestro padre. Estos meses han sido los más duros de mi vida, pero también los más esclarecedores. He aprendido tanto sobre mí mismo, sobre lo que realmente valoro. ¿Y qué es lo que realmente valoras?, pregunté, genuinamente interesada. La honestidad, respondió sin dudar. La autenticidad.
Poder ser yo mismo sin pretender ser alguien que no soy para impresionar a los demás. Y sobre todo, la familia. Vosotros nunca me habéis fallado, y yo os di la espalda por alguien que solo me veía como un escalón en su ascenso social. Todos cometemos errores, dije, sintiendo una profunda empatía por su dolor y su proceso de aprendizaje. Lo importante es reconocerlos y crecer a partir de ellos. Eso intento, asintió con una sonrisa triste. Aunque a veces me pregunto si algún día volveré a confiar en alguien lo suficiente como para compartir mi vida. Lo harás, le aseguré. Cuando estés listo. Y esta vez sabrás valorar las señales, distinguir lo auténtico de lo falso. Carlos me miró con gratitud. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva después de cómo te traté?, preguntó con genuina curiosidad. Porque eres mi hermano, respondí simplemente. Y porque la vida me ha dado una lección valiosa también a mí. ¿Qué lección? Que a veces, la verdad sale a la luz de la forma más inesperada, y aunque duela, es lo único que nos libera. Nos quedamos en silencio, reflexionando sobre el camino recorrido y el que aún teníamos por delante. Afuera, Madrid continuaba su vida nocturna, ajena a nuestro pequeño momento de reconciliación y sanación. La vida me había enseñado muchas cosas en estos meses. Que las apariencias engañan, que las personas más cercanas pueden herirnos profundamente, pero también que el perdón, cuando es sincero, tiene un poder transformador. Y sobre todo, que la familia, con todos sus defectos y complicaciones, es un ancla a la que siempre podemos volver. ¿Te quedas a ver una película?, preguntó Carlos, interrumpiendo mis pensamientos. Acabo de encontrar en streaming aquella de aventuras que veíamos de pequeños, la de los piratas, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo, sonreí, sintiendo una oleada de nostalgia. Era tu favorita. Te sabías todos los diálogos. Aún me los sé, confesó con una risa avergonzada. Nos instalamos en el sofá, como tantas veces habíamos hecho de niños. No sería fácil reconstruir lo que se había roto, pero estábamos dando los primeros pasos en el camino correcto. Y eso, por ahora, era más que suficiente.